Otro desafío es la invisibilización de las transiciones. ¿Cómo se realiza, dice ella, el seguimiento de las personas que terminan un nivel y comienzan otro nivel? ¿Cómo se realiza ese seguimiento? ¿Cómo se realiza el seguimiento de los que terminan, supónganse, una materia en un año y continúan el año siguiente? ¿No? ¿Cuáles son los procesos de seguimiento de los aprendizajes que se realizan a lo largo de un nivel educativo? ¿No? Entonces, creo que esto es importante pensarlo, porque como docentes vamos a formar parte de equipos de trabajo, ¿no? Y este es un tema muy importante, digamos, cómo no solamente pasa por articular contenidos, es decir, entre niveles educativos, entre cursos o entre, o entre grados en la misma escuela, sino también, digamos, qué se han hecho con esos contenidos. ¿Se han aprendido? ¿Qué cosas hay que recuperar? ¿Sí? Que tiene que ver también con las trayectorias educativas. Esto lo voy a plantear como pregunta y el jueves también lo vamos a ver. ¿Qué se hace también como un desafío sobre la relación que construyen los chicos con la escuela? Que ella lo llama relaciones de baja intensidad, ¿no? Cuando muchos estudiantes se sienten desmotivados, no quieren aprender, ¿no? ¿Qué pasa con situaciones como Carlos? Digamos, ¿qué trabajo se hace dentro de la institución sobre casos como el de Carlos? ¿No? Carlos presenta una relación de baja intensidad con la escuela, ¿no? No da cuenta de un compromiso, no da cuenta de la posibilidad de seguir estudiando y pasar de grado, no se observa interés, no se observa motivación por aprender. ¿Qué se hace en la escuela con eso? ¿No? Entonces Terigi vuelve y dice, este es un desafío para todos los que trabajamos en el nivel secundario, ¿no? No se trata solamente de explicar un tema, sino, digamos, hay otros aspectos que se están jugando en nuestra enseñanza. ¿Qué se hace con el tema de la sobreedad? ¿No? Probablemente a nosotros nos toque trabajar en un VESPA, ¿sí? Donde las problemáticas son otras, ¿no? Las problemáticas no en el sentido de problemas, sino en el sentido de cuestiones que atraviesan a los sujetos que optan por otro nivel educativo en el que el trabajo es uno de ellos, ¿no? Y por último, otro desafío importantísimo como docentes respecto de las trayectorias que van construyendo los estudiantes a lo largo del sistema educativo, tiene que ver con los logros de aprendizaje. ¿Qué es lo que se significa? ¿Qué es lo que se ha comprendido? ¿Sí? ¿Qué es lo que es importante volver a retomar? ¿Qué pasa con las situaciones de repitencia? ¿No? ¿Qué se hace cuando se recursa a una materia? ¿Qué se puede realizar? ¿No? Cuando se recursa a un grado, un curso, digo, en el secundario se dice en curso. Cuando se recursa a un curso, ¿no? ¿Qué hace también a los procesos de aprendizaje? No se ha aprendido, no se ha logrado aprender, no se ha comprendido. ¿Por qué no se ha comprendido? ¿No? ¿Qué pasó allí? Las consignas no estaban claras, los materiales no eran accesibles, las explicaciones no fueron suficientes, hubo otros aspectos de orden social o del orden más privado del sujeto que intervinieron para que ese sujeto no pueda presentar las tareas, no presente las actividades, ni haya realizado las lecciones, ni se haya presentado examen. Digamos, ¿y qué podemos hacer respecto de eso? ¿Se ve? Digamos, cuando nosotros nos planteamos pensar los recorridos de aprendizaje, ¿no? Los recorridos que realizan los chicos por la escuela, nos tenemos que plantear estas otras situaciones que también nos pasan y les pasan, ¿sí? Y que
tenemos que trabajar al respecto sobre estas cuestiones. ¿Se ve? Todas estas situaciones, fíjense, tienen una implicancia en la subjetividad. ¿En qué sentido decimos que tiene una implicancia en la subjetividad? En el sentido de impacta en nuestra forma de sentirnos y en nuestra forma de pensarnos como sujetos, ¿no? E impacta en nuestra autoestima, es decir, sí mismo, estima, valoración personal, impacta en nuestra valoración personal e impacta en nuestro autoconcepto. Concepto, definición, auto, sí mismo, una definición de nosotros mismos, ¿no? Fíjense, pensemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos definimos en nuestros recorridos que realizamos, digamos? ¿Cómo describiríamos nuestras propias competencias para aprender? ¿No? Fíjense que lo que digamos es producto de esas experiencias, ¿sí? Entonces, esas situaciones o esas experiencias que nosotros pasamos inciden, tienen implicancias en nuestra subjetividad. Muchas de estas expresiones que están, ustedes no sé si pueden ver el muñequito, son expresiones de jardín de infante, los primeros grados de escuela, ¿no? Cuando se decía, por ejemplo, ¿cómo describiría un sujeto? ¿No? Esto es producto, este dibujito es producto de una capacitación. Y se nos ha mostrado, ¿no? Lo que muchos docentes a veces construimos como ese sujeto ideal, ¿no? Que queremos que aprenda todo, que no pregunte, que entienda, que haga silencio. Bueno, fíjense todas las expresiones que se decían. Que sea sumiso, que tenga estabilidad emocional, que sea dócil, que escuche, que dialogue, que sea maleable, que sea domesticable, que tenga templanza, que sea empático, que sea respetuoso, que sea tranquilo, que sea capaz de distinguir desde el prejardín lo que es jugar de lo que es una responsabilidad. Bueno, fíjense, todas esas ideas, ¿no? Construyen un sujeto, construyen un otro. ¿Se ve? Y eso que se dice incide en la subjetividad, ¿no? Entonces, em, esas palabras que se utilizan para describir a ese sujeto que aprende, muchas veces no solamente lo describen, sino que lo prescriben. ¿Qué quiere decir esto? Que incide en que ese sujeto, ¿sí? Se piense de esa manera, ¿no? Eh, en este sentido, cuando nosotros pensamos el concepto de trayectoria escolar, en esos recorridos que los sujetos realizamos, tener presente que esos recorridos no es uno solo, no es un solo recorrido, hay muchísimos recorridos como sujetos tenemos en el aula. Y que esos recorridos han impreso, han imprimido una huella o una marca en nuestros sujetos que aprenden, ¿no? Em, eh, y que nosotros, digamos, como ustedes como docentes, ¿no? Tienen en buena parte un desafío que es el de configurar experiencias que modifiquen muchas veces esas formas de percibirse a sí mismo que tienen los sujetos, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes escucharon, no, es que, profe, a mí no me sale, a mí no me va a salir, ¿no? Cuando uno dice, no, es que a mí no solamente no me va a salir, sino que yo no puedo, ¿no? Esas expresiones son producto de muchas experiencias, digamos, que transitamos los sujetos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, por qué son importantes estos conceptos para pensar la enseñanza? Porque vuelvo, la enseñanza no es solamente una planificación bonita con ciertas actividades. Nosotros tenemos que tener presente cuando planificamos nuestro contenido sobre células, sobre plantas, sobre mitocondrias, ¿sí? No solamente conocer
muy bien el contenido que vamos a enseñar, sino también poder pensar que este otro que aprende, ¿no? No se sienta en el aula sin nada atrás. Se sienta en el aula, está del otro lado, ¿sí? Y forma parte de él un sinfín de experiencias, producto de su recorrido por el sistema educativo, producto de sus experiencias previas de aprendizaje, ¿sí? Producto de muchas situaciones. Él es parte de una trama y como docentes tenemos que trabajar con esos sujetos, ¿no? Más que alumnos, con esos sujetos que aprenden, ¿no? Y que traen al aula muchos saberes que no son solamente los aprendidos en la escuela, sino que son los aprendidos por ese recorrido que realizan, ¿no? Por diferentes espacios sociales que les ha tocado vivir. Y cómo en esos diferentes espacios sociales llegan al aula, ¿no? Con una autoestima y un autoconcepto muchas veces, ¿no? Em, obturando la posibilidad de aprender biología, ¿no? Entonces, cuando alguien les diga no puedo con biología, no es porque tenga algo con ustedes, no es porque la materia no sea linda, ¿no? Sino porque hay algo producto de esa construcción, ¿sí? Que los estudiantes, digamos, como Carlos, ¿no? Que llega diciendo que la escuela no es para él, que la escuela no le enseña nada, pero que no es la escuela, sino es la experiencia que él ha tenido en diferentes espacios sociales y que eso, digamos, constituye un desafío para nosotros. ¿Se ve más o menos? Bueno, comentarios, dudas. Bien, Gabriela, a veces después de las secundarias muchos se instauran en el trabajo. Así es, exactamente. Sí, muchas otras personas optan también por otros desafíos, ¿no? Otras apuestas, digamos, ¿no? Compañeros que quizás quieren hacer recorridos en danza, en folclore, que muchas veces eh, decimos que si el que nos sigue la escuela, digamos como si esas otras opciones o esos otros recorridos sean inválidos, ¿no? Y son totalmente válidos, este, y son diferentes, ¿no? Bueno, comentarios respecto de este texto, no sé si lo han podido leer. El texto está en la plataforma, profe. Sí, Matías, ¿Cuándo lo subió? Porque el fin de semana. yo no lo encontré. Ah, bueno. Está en Bueno, la igual, carpeta Sí. donde la profe puso el otro material de Lego y el de sí, Ciperovich. hay en la Están todos en la carpeta, misma carpeta. Ah, no, no en entré la a esa carpeta. Sí, carpeta. yo también no me había dado cuenta, pero me fijé y ahí está. Sí, sí. Bueno, igual, digamos, toda la semana lo vamos a trabajar, así que no se preocupen, pero más o menos de lo que les pude comentar hasta acá, no sé si hay Súper alguna inquietud. extenso, profe, y está buenísimo el texto. Me encantó su explicación, pero es como que esta autora nos hace ver que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto al sujeto, digamos. Bien. Sí, es muy interesante poder pluralizar, ¿no? En el sentido de comenzar a ver a los sujetos, digamos, pensando en la heterogeneidad, en la pluralidad, más que tender hacia una homogeneidad, ¿no? Porque un poco retomando algunas cosas de la clase pasada,
en la que decíamos, bueno, eh, es como que es un trabajo reflexivo el pensar a los sujetos, ¿no? En su carácter histórico y multidimensional, porque eh, nosotros somos producto de la escuela moderna, ¿no? Nosotros somos producto de esa escuela, porque fíjense los años que lleva el sistema educativo, ¿no? Ustedes no sé si ya cursaron sistema educativo, pero em, eh, digamos, no solamente por su historia, sino por lo que ha construido como estructura. Digamos, el sistema educativo tiene una organización eh, tan vasta, ¿no? En términos de normativas, leyes, en términos de contenidos curriculares, en términos de instituciones que están eh, organizadas para sostener al sistema educativo, y con esto me refiero a los ministerios, a las secretarías. Dentro de una escuela encontramos las direcciones, las preceptorías, este, bueno, digamos, y tantas normativas que organizan nuestro recorrido por el paso de la escuela, ¿no? Y a veces esa estructura, como está pensada, le ha costado un poco adaptarse a estos últimos cambios sociales y culturales. Y en eso que le ha costado, ¿no? Muchas de las personas que no se han podido adaptar a esa estructura, ¿no? Que en muchas ocasiones ha sido una estructura dura, han quedado fuera del sistema. Entonces, digamos, nosotros como profesores que componemos una partecita chiquitita del sistema, creo que tenemos una cosa importantísima y que tiene que ver con cierta autonomía de poder pensar y transmitir y reflexionar muchas de estas cosas con nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, ¿cuántos estudiantes, digo, no en el sentido de que ha sido culpa de ellos que no se han podido adaptar al sistema, ¿no? Digo que el sistema en muchos casos no ha podido dar respuesta a muchas situaciones en las que los estudiantes, por diversas situaciones, ¿no? Circunstancias, han quedado fuera, ¿no? De poder ejercer su derecho a acceder a la cultura, a un pedacito de la cultura que le ofrecen las instituciones educativas, ¿no? En algunas, por ejemplo, bueno, en este momento así como un ejemplo muy rápido, el tema de bueno, en algunas facultades, no sé si en naturales, hay el tema de las licencias escolares, las licencias, el pedido de licencias estudiantiles, ¿no? Ante situaciones de gestación o ante situaciones de enfermedad o ante situaciones, ¿no? Bueno, quizás ese puede ser un ejemplo o digamos, ciertas aperturas o ciertas grietas que puede tener como propuesta para sostener los recorridos y sostener las trayectorias, porque lo que nosotros tenemos que apostar es a la continuidad de las trayectorias, es decir, a que no, a contener, a salvaguardar, digamos, eh, y a apostar a que los chicos no dejen, ¿no? No abandonen. Eh, Y no con esta idea de que se pierden los alumnos, sino con esta idea de que todos tienen el derecho, ¿no? De acceder a esta selección de contenidos que hace la escuela. La escuela es un espacio que tiene un valor eh, muy, muy rico, digamos, en el sentido de procesos de socialización que se dan en estos espacios y que no se encuentran en otros espacios.
acceso, por ejemplo, en el caso de la universidad, ¿no? A las últimas investigaciones, a leer los últimos libros, que en otros espacios no podríamos tener acceso, ¿no? Quizás allí el valor de la escuela como espacio público, ¿no? No sé si ustedes han sentido en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, no me acuerdo en qué país en particular, pero esto para que lo investiguen, ¿no? Y si alguien lo puede comentar la próxima clase, em, que asisten a la universidad los mejores promedios y en algunos casos son los mejores promedios los que eligen qué carrera quieren hacer. El resto, ¿no? Que no es mejor promedio, y en la medida en que se va cumpliendo el cupo para la universidad, este, tiene que aceptar la carrera que le toca estudiar, digamos, no tiene otra opción, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, digamos, el tema de cuidar esas trayectorias educativas no solamente pasa por esta idea de que no se vayan los estudiantes, sino que pasa porque quienes somos parte de la educación, ¿no? Pregamos porque todos tengan acceso, ¿no? A la cultura y que todos tengan ayudas para poder comprender y aprender la cultura. Ustedes se están formando en un pedacito de la cultura, que es el campo de la biología, un pedacito de la biología, de todo lo que comprende la biología, y cuando ustedes elijan especializarse en una rama o en un campo de la biología, qué sé yo, les interesa lo molecular, por decirlo de alguna manera, o alguna rama, alguna especialidad, ustedes se están formando en un campo de la cultura especializada y díganme si no va a ser un placer que eso que ustedes están pensando o están aprendiendo puedan compartirlo, ¿no? Con otro grupo de chicos, ¿no? Formar a un grupo de estudiantes, compartir ese pedacito de la cultura en la que ustedes se han formado, para que ese grupo de estudiantes, ese grupo de chicos, pueda pensar un futuro para ellos distinto. No sabemos si van a estudiar biología. Lo que sí sabemos es que quizás piensen la vida, que es lo que estudian ustedes, desde otro lugar. ¿Se ve? Entonces, cuando pensamos en las trayectorias educativas, no solamente pensamos en los recorridos que los chicos realizan, en las dificultades muchas veces que se les presentan en el sistema, a los avatares y a los desafíos que hay por cuidar esas trayectorias, sino también a nuestro lugar como profesores, ¿sí? En los recorridos que hacen nuestros estudiantes. ¿Se ve? Y una de los aspectos que por ahí nosotros podemos cuidar, ¿no? Es cómo transmitimos, cómo explicamos, qué ofrecemos, qué ayudas, ¿no? Ofrecemos para que ese pueda entender, pueda comprender ese pedacito de la cultura en la que nosotros nos hemos formado. ¿Se ve? Yo les decía a mis estudiantes, yo trabajo en el primer año, y les decía, uno cuando elige una carrera, no elige solamente porque uno va a obtener un título. Digamos, uno cuando elige una carrera universitaria, cuando elige formarse en una profesión, también elige que esa profesión en la que se forma tiene una responsabilidad social. Es decir, yo no me recibo cuando tengo el título, sino que yo voy formándome en un campo disciplinar y cuando me reciba, digamos, voy a tener un título para mí, obviamente, pero también, digamos, esto me da una responsabilidad con los otros, ¿no? ¿Qué hago yo con esto que me formé para mejorar, digamos, un pedacito de la sociedad, ¿no? Para que otros puedan acceder a la cultura en la que yo me formé.
¿Se ve? Leo acá el chat. Em, Ana dice, o sea que la subjetividad, perdón, a nivel de sujeto, juega demasiado en el momento del aprendizaje, donde los profesores deben adaptarse a esta y encontrar alguna solución posible a los posibles desafíos que se le presentan. Sí, Ana, eh, en realidad, digamos, no es una cuestión de adaptación, ¿no? Es una cuestión de ir viendo estrategias, digamos, para mejorar el aprendizaje. Gabriela dice, a partir de la heterogeneidad de la clase, los profesores deben poder establecer sus contenidos de acuerdo y para que llegue a cada quien de la clase. Ajá. Ana dice, tengo una duda, ¿la subjetividad del propio profesor no debe afectar en los contenidos que enseña? Buena pregunta, Ana. Es decir, como por ejemplo, este estudiante no puede, no puede esfuerzo alguno, está siendo subjetivo por sus propias experiencias y encasilla al estudiante en un supuesto que puede o no puede ser completamente así. Ah, bien, ya entendí. En primer lugar, Ana, les hago una pregunta a todos. ¿El docente tiene subjetividad? Sí, profe. Sí, porque es un sujeto. Claro, ¿sí? Entonces todos vamos construyendo nuestra subjetividad, ¿sí? Y respecto a la segunda parte, sí, no es que estás siendo subjetivo, Ana, ¿sí? Sino que estás diciendo muy bien, eh, todos como sujetos eh, interpretamos la realidad desde algún punto de vista, ¿sí? Eh, y cuando vos decís encasilla al estudiante, ¿por qué es? Porque muchas veces, digamos, cuando nosotros nos formamos como sujetos, también aprendemos muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con expresiones, dice Flavia Terigi, que circulan dentro del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, cuando clasificamos, ¿no? O cuando em, tratamos de explicar situaciones a partir de a partir de estas expresiones de buenos y malos alumnos, ¿sí? Em, digamos, estamos allí interpretando la realidad desde esas categorías, ¿está? Eh, a ver, estas categorías, ¿sí? Son un aspecto más de esa complejidad de las situaciones de aprendizaje. ¿Se ve, Ana? Eh, eh, dice ahí, está siendo subjetivo por sus propias experiencias y encasilla al estudiante. Sí, a veces pasa eso, Ana. ¿Sí? Que que las categorías con las cuales nos referimos a la realidad encasillan la realidad, ¿no? A veces pasa que se encasilla la realidad, ¿está? Profe, Entonces, la idea sería pensar críticamente las situaciones. Por eso estamos haciendo el ejercicio, sí, un momentito, Carla, por eso estamos haciendo el ejercicio, esto de pensar cuán complejas son las situaciones, porque nosotros mismos, digamos, somos parte de estas interpretaciones de la realidad, ¿sí? Sí, Carla. Y en relación a la pregunta de la compañera, a la hora de enseñar, el profesor no puede tener en cuenta, digamos, ese concepto que pueda tener el grupo clase, por ejemplo, o de un estudiante en particular. Tiene que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no es cierto? No, no entiendo en qué caso en particular. No, 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 o sea, es como a la hora de enseñar los contenidos, tiene que tratar de ser lo más objetivo posible sin tener en cuenta esa percepción que tiene, por ejemplo, el grupo clase o de un alumno en particular, o sea, como que hay que dejar de lado eso, digamos, a la hora de que uno está Y en lo el que aula. pasa es que es muy difícil ser objetivo. Uno tiene que, a ver, todos somos, por eso les decía yo recién, todos somos sujetos, ¿sí? Y todos interpretamos la realidad.
Lo que sí ahora entiendo, Carla, es que en el aula, ¿sí? Tenemos que tratar eh, de mirar al sujeto en toda su complejidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Pensando en el caso Carlos, ¿no? Si mirara a mis estudiantes, ¿no? Desde una perspectiva reduccionista y simplista, yo repetiría lo que dicen todos mis colegas, ¿no? Y diría, no, Carlos no estudia porque es un pibe chorro, ¿no? Carlos no estudia y nunca va a poder aprender porque va a terminar siendo un pibe chorro. Y no estoy problematizando la situación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, una del ejercicio que tenemos que hacer como profesores, ¿sí? Es tratar de mirar la complejidad de la situación. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que los estudiantes, que ese estudiante Carlos aprenda, ¿sí? Y para que aprenda, hay que buscarle la vuelta para que aprenda. Porque Carlos se sentía que no pertenecía, ¿no? A diferentes espacios, pero que en matemática se sentía parte se sentía que era protagonista de una situación, se sentía implicado en una situación, ¿sí? En el aula, nosotros nos vemos entusiasmados, nos vemos motivados cuando nos vemos partícipes de una situación. ¿Se ve? Entonces, uno de los aportes, pensando en lo que dice Carla, es esto de cuán importante es pensar en actividades diferentes, ¿no? Pensar en actividades que los atrapen a los chicos, pensar en recorridos distintos, proponerlos llevarlo a eso que no saben, que aprendan cosas nuevas, que pongan en ejercicio la creatividad, que se entusiasmen por lo que a mí me está entusiasmando. ¿Se ve? Entonces, es todos estos ingredientes, digamos, son los que yo tengo que colocar en mi planificación, pensando en ese otro que aprende. ¿Se ve? Pensando en sus recorridos, pensando en esas ideas con las que posiblemente se acercan al aula, ¿no? ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, espero que se haya entendido algo. No se preocupen ustedes. Sí, Em, profe, sí, sí me quedó ¿eh? claro. Bueno, eh, Y además también está, o sea, está bueno eso porque como que les llega de otra manera a los chicos también. ujú, exactamente. Em, Se sí, predisponen de otra manera, digamos. se predisponen de otra manera, exactamente. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que nos podamos aproximar a la lectura del material. Vamos a leer Terishi, ¿sí? Eh, no voy a dar un trabajo práctico. El jueves sí vamos a hacer un trabajo práctico acá en clase. Una de las cosas que les voy a enseñar, que espero les guste, vamos a ver varias opciones, ¿sí? A lo largo del cuatrimestre vamos a aprender a hacer algunas herramientas, usar algunas herramientas TICS, ¿sí? El día jueves les voy a presentar una de las herramientas TICS para hacer un trabajo práctico sobre Terish. ¿Está? Entonces, para eso vamos a leer el texto, ¿sí? Vamos a sacar las ideas principales, vamos a ver qué es lo que se entiende, qué es lo que no se entiende, vamos a volver con algunas ideas, digamos, del texto de Terish. ¿Está? Entonces, vamos a leer este texto porque, bueno, nos encontramos en 2 días, hasta el miércoles, leer bien Terishi, sistematizar las ideas centrales, ¿sí? Y el jueves vamos a hacer un trabajo práctico acá en clase con este material, ¿sí? En la primera parte y en la última parte voy a volver teóricamente sobre los conceptos. ¿Está?
Chacham. Bien, bueno. Prométanme que van a leer, ¿no? Sí, profe, ahora que sí, sé dónde está. Sí. Bueno, prometo, y yo saben qué voy a hacer, voy a subir, estaba pensando subir texto por texto, pero no, voy a subir todos los textos, ¿sí? Y lo que voy a hacer, me parece, es voy a ponerles número, así lo identificamos, porque parece que cada vez que subo uno se mezclan y no se sabe cuál es el último, digamos. Así que le voy a colocar número para que sepamos cuál es el último. ¿Está? Bueno, entonces no hay trabajo práctico. Yo voy a corregir los que han presentado, que es el uno y el 2 que no los pude ver, la verdad. Eh, y nos vemos el día. Ah, se ordenan. Ah, claro, Ingrid, se ordenan de orden, claro, pero no del orden en que los vamos trabajando. Entonces yo los voy a poner numerito, así los podemos identificar bien. Y el jueves, con lectura hecha en mano, ¿está? Vamos a hacer un trabajo práctico en clase, al menos una parte del trabajo práctico y van a quedar unas consignas para la semana siguiente. ¿Está? Por favor, lectura todos, ¿ok? Bueno, y subrayado aquello que no se comprenda. ¿Sí? Sí, ya lo voy a imprimir, profe. Ah, ¿ustedes necesitan impresión? Porque yo lo puedo, no sé si ustedes lo hacen imprimir o quieren que lo dejen en una fotocopiadora para que ustedes lo impriman de ahí. Porque el año pasado lo que hice fue mandar el link de todos los textos a esta impresora que está en la Santiago del Estero, que sabía que les hacía precio, Tres Reyes, que es el que estaba en la facultad, y ustedes, qué sé yo, alguna vez cuando pasaban del centro los imprimían a todos juntos. Ahora está en la Santiago sobre 20 de febrero. Antes estaba Ah, bien, sobre la Santiago. bien, Yo imprimo bueno. ahí todos los trabajos y es ¿Y verdad, es cuánto bastante sale, económico, Brenda? así que es recomendable. Eh, y yo el otro día fui a imprimir todos los trabajos, todos los textos y imprimí los trabajos de matemática y me cobraron 60 pesos y eran varias hojas. Ah, bueno. Bueno, La verdad que es entonces, bastante económico, yo siempre voy. Y es la que estaba en la facultad, es la misma sí, es la de la misma. facultad de Naturales. Bien, Santiago, ¿y qué me decís, Brenda? Y 20 de Está en febrero. la Santiago del Estero sobre la 20 de febrero. Antes estaba sobre la Santiago del Estero, ahora está sobre la 20. Ah, Casi ok. llegando a una esquina, casi llegando a la esquina de la Santiago. Bien, bueno. Hago la carpetita, la subo ahora a la carpetita del bloque uno y hablo con los chicos para que mandarles el link. Así quien pasa en el curso de la semana puede sacar la carpeta. ¿Sí? Bueno, un gusto. Bonita tarde hoy de frío. Cuídense, tomen algo calentito, ¿sí? Y lean el texto de Terishi y nos encontramos el miércoles, ¿ok? Bueno, un beso grande, nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos